El hombre determina el espacio en el que se encuentra o el espacio en el que se mueve con señales convencionales que vienen a ser algo así como sus propias señas de identidad. En los siglos pasados, los hombres demarcaban los caminos, este es el de la cañada del río Trueba, demarcaban también las posesiones particulares y los territorios con señales institucionalizadas y consignadas en libros, instrumentos y cartas. En las antiguas montañas de Burgos, en la comarca pasiega, así como en toda Cantabria, la unidad espacial mayor era el valle, dividido a su vez en concejos. Por ello, cuando las tres localidades pasiegas, por ejemplo, ascienden al estado legal de villas, los pleiteantes tratan de definir como valle el espacio conocido con el secular nombre de Montes de Pas. Por los años de 1689, la administración del Valle de Carriedo trata de integrar en el ámbito carredano a las que eran entonces feligresías de los Montes de Pas. Que se conoce propio territorio de dicho valle, el círculo y suelo que está desde la cumbre más alta, que llaman Peñas de Aguasal, a la de Caballar, dentro de cuya cumbre se comprenden las dichas tres feligresías, y que por la razón por que lo saben, es por la vista ocular que de ello han hecho y ser uso en las montañas de Burgos, por ser tierra fragosa y quebrada y de muchas honduras, que los valles y repúblicas tienen cada uno su distrito y territorio en el círculo desde las más altas cumbres, y que la dicha que llaman de Aguasal les parece a los testigos es la misma que menciona la Real Cédula. En forma parecida, aunque con orientaciones políticas distintas, se expresa el primer alcalde de Santa María de la Vega, la actual Vega de Pas, José Conde Pelayo. Dichos términos están apeados, demarcados y amojonados todos en un ámbito y circuito y cordón en redondo, que lo apearon las justicias de la villa de Espinosa de los Monteros en el tiempo que ejercía la jurisdicción. En realidad, los Montes de Pas derogan la regla estricta de deslindes de los valles, pues el Miera sirve de frontera de los valles de Soba y Ruesga con dichos Montes de Pas. Se subió el río arriba sin encontrar ni hallar mojón ni señal que divida los dichos términos, si sólo las aguas de él, a un lado y otro, prados de cercados, de piedras unos, de hierba y otros sembrados de maíz y casas de los moradores de dichos términos. Verdad es que los pasiegos han rectificado étnicamente la frontera al asentarse en las altas cumbres de los colindantes valles de Soba y Ruesga. En tiempos antiguos, aunque existían representaciones pictóricas de los confines, se hablaba de pintura, lo más importante era la vista ocular contradictoria y el reconocimiento de los límites como tales.
por no haber entrado todavía la humanidad en la era audiovisual. Sin embargo, las descripciones de las divisas alcanzan a veces alta exactitud, y esta, que es de 1689, parece haberse anticipado a nuestra era. Y se prosiguió dicha vista ocular y deslinde subiendo por el cotero que dijeron nombrarse de la llana de Tordeviejas, y se llegó a lo más alto, donde hallaron 4 peñas grandes, las 3 de ellas juntas haciendo callejón, de cosa de 2 varas de ancho la una muy grande, en una pieza que hace todo el callejón, y las otras 2 no tan grandes entrambas, a lo igual de la referida, dividida la una de la otra, una vara con poca diferencia, cuyo tránsito corresponde al igual de la mitad de dicha peña grande, en donde los apeadores de la parte de Valdeporres dijeron fenecer el término con dichos Montes de Paz y Villa de San Pedro del Romeral, y comenzar a deslindar el término del Valle de Toranzo con dicha Villa de San Pedro, aguas vertientes a la mano izquierda dicho valle y a la derecha la dicha Villa de San Pedro. Cuando la piedra se imponía a la vista por su tamaño, se acortaba la descripción. Se llegó a un mojón que se reconoció ser antiguo, de piedra muy grande, embutido en la tierra de pie derecho, de 3 varas de largo fuera de ella y 3/4 de ancho, con poca diferencia, que dijeron nombrarse de Pedruecos. Y se bajó al sitio que dijeron nombrarse Campizo Llano, en donde se halló otro mojón grande de piedra, al parecer antiguo, embutido en la tierra, que dijeron nombrarse la piedra de Bustefrades, ladeada un poco y fuera de la tierra 2 varas de largo y media de ancho, cuadrado, y en él 3 cruces, hechas al parecer con pico, las 2 antiguas y la otra moderna, y se prosiguió en dicha vista ocular y deslinde. También se reconocían contradictoriamente aquellos accidentes naturales que por estar en la cumbre de ambas aguas vertientes inutilizaban el recurso a piedras hincadas u otra señal. Se llegó a un sitio que dijeron ser y nombrarse el Cantón de la Peña del Cuervo, que hace esquina, y desde él y su falda enseñaron los dichos sitios de lo alto que dijeron nombrarse del Castro Valnera, la hoz de Hoz Martín, la capilla del Castro y toda la Peña del Cuervo. Y los dichos sitios señalados por dichos apeadores se reconocieron ser cumbres y montañas muy ásperas y de gran altura y eminencia, y al parecer incapaces de poderse subir a ellas, a pie ni a caballo. Y desde el dicho cantón de la Peña del Cuervo referido, se reconoció y dio vista a muchas casas y prados en lo hondo que dijeron ser de vecinos de la Vega y estar su término en el sitio del río de Pandillo. Y se prosiguió hasta el sitio que dijeron nombrarse de los Beares, desde el cual se descubrió más la dicha peña de los Beares, el Castro Valnera, lo alto de Hoz Martín, lo alto de la capilla del Castro y la Peña del Cuervo, señoreando todo ello y dividiendo sus aguas vertientes a un lado y a otro los dichos términos.
Las piedras hincadas, cualquiera que sea su tamaño, destacan por un color de antigüedad de uso que las distingue de las demás. En su mayoría son varias veces seculares, como signos convencionales, y algunas, milenarias, de mayor carga simbólica, tuvieron otros usos adicionales o principales. Seguramente será el caso de estas, excepcionales por sus dimensiones o por su configuración. En el derecho primitivo de los romanos se solía castigar con la pena capital al que movía o deshincaba un hito por desacato al dios término. Andando el tiempo, se suavizaron las penas, castigo público o destierros según la gravedad y posición social del infractor. Hoy día, suponemos que las penas que retribuyen este tipo de delito contra esa señal serán más suaves y preferentemente de orden pecuniario. El reconocimiento contradictorio del territorio o del bien inmueble era un acto administrativo de solemnidad variable, tratándose de territorios bien demarcados e identificados, toda vez que no fueran objeto de algún contencioso político. En cambio, toda adquisición nueva, toda reintegración daba lugar a posesión. El impetrante pedía al juez que le diera posesión porque no hay posesión efectiva manifestada, o sea, corpus del Código Romano, sin voluntad de poseer, o animus. Ganar queriendo algún home, alguna posesión de castillo o de casa o de otra cosa cualquier, ha menester que faga dos cosas. La una, que haya voluntad de la ganar, la otra, que entre por sí, corporalmente, y la tenga, o otro alguno en su nombre. Y si alguna de estas dos cosas le falleciese, no la podría ganar. En 1689 se dio posesión a la villa de Nuestra Señora de la Vega, la actual Vega de Paz, del ayuntamiento, que tenía aspecto distinto del de hoy en día, y en su nombre al dicho licenciado don José Conde Pelayo de la Casa de Concejo y Ayuntamiento. Yo, Manuel Pantoja, caballerizo de la reina y juez cometido para este negocio, en virtud de la real cédula de su majestad, en nombre de esta villa, a vos, licenciado José Conde Pelayo, doy posesión de la Casa de Concejo y Ayuntamiento. El cual la recibió y aceptó, y en señal de ella echó fuera a las personas que dentro había, y se paseó por la dicha casa e hizo otros actos de posesión jurisdiccionales y no abrió ni cerró puertas ni ventanas por no haberlas. Con sumo honor digo que he de aprender y aprendo la posesión de esta casa en nombre de esta villa que se dignó hacerme su podatario. Así lo siento y proclamo en Santa María de la Vega, hoy a 16 días del mes de marzo de 1689 años. Un poco más tarde, la administración nueva toma asimismo posesión de la cárcel. Su merced, dicho juez, le dio posesión de dicha cárcel a don José Conde Pelayo, y en nombre del concejo de esta villa
el cual la aprehendió y en señal de ella se paseó por dicha casa, cerró y abrió las puertas y las ventanas de ella y entregó las llaves de dicha cárcel a Pedro Conde Pelayo, alcaide de ella. La posesión de la tierra daba lugar a unas demostraciones rituales que venían anunciadas en la fórmula jurídica desde la hoja del monte hasta la piedra del río y desde la piedra del río hasta la hoja del monte, que remataba el anuncio del juez y designaba a los dos reinos, mineral y vegetal, con su elemento catalizador, el agua. Desde la hoja del monte, hasta la piedra del río, y desde la piedra del río, hasta la hoja del monte. Eran objeto de demostraciones posesorias todo bien inmueble, ayuntamiento, cárcel, las divisas de la propiedad y los hitos. Estas demostraciones también podían afectar a los bienes de particulares. Estas señales en los mojones municipales del siglo XIX pretenden el mismo fin que las cruces. Pero los actos posesorios en las mojoneras, si bien se dirigían a toda la comunidad de una villa, no dejarían de tener un sello particular debido a factores distintos y variables como eran el misterio de las piedras hincadas y su situación en pleno campo, que podía ofrecer un escenario más abierto a unos ritos que en lo esencial variaban muy poco, porque de lo contrario hubieran perdido su carácter solemne. En las divisorias, como en los recintos cubiertos, se verificaba el paseo por la propiedad o por la tierra del municipio, considerado como área cerrada. Esa modalidad podía resultar graciosa cuando daban dicha señal de posesión varios alcaldes. Eso ocurrió en 1689, en la raya de las dos villas pasiegas de San Pedro del Romeral y Santa María de la Vega, en el sitio llamado Ullago. Tomaron y aprendieron la dicha posesión y en señal de ella, cada uno de por sí se paseó por la tierra de su término y distrito. Cuando servía de divisoria un río, lo que ocurría con poca frecuencia en las montañas de Burgos, el paseo podía sufrir alguna alteración. Entre San Roque de Río Miera y el valle de Ruesga, en el sitio nombrado Covilla Pudia, se dio en 1689 la siguiente escena. Habiendo llegado al río llamado de Rumiera, estando en una puente de madera llamada Covilla Pudia, por donde pasa dicho río cuyas aguas dividen los términos de dicha villa y el valle de Ruesga, entró dicho Juan Crespo a la mitad de dicha puente y se paseó por el lado que le tocaba, que es subiendo río arriba la mitad de dicha puente sobre la mano derecha, y el dicho Nicolás Íñigo, alguacil, dio posesión de dicho concejo de Rumiera y en su nombre al dicho Juan Crespo de dicha mitad de puente en voz y nombre de todos los demás términos y sitios por donde confina el dicho valle de Ruesga, con la dicha villa de San Roque de Rumiera. Juan Crespo recibió la dicha posesión y en señal de ella, después de haber entrado en dicha puente, se paseó por la tierra de su término y distrito que divide dicho río y entró hasta la mitad de dicho río. Como en los demás casos, el ritual del paseo aquí
cumple una representación simbólica y, por supuesto, reducida del espacio o territorio. Los pasos del alcalde se resuelven en un esquema que carece de una de sus dimensiones, que la mente restituye al trazar la recta entre la mitad del puente y la mitad del río. Durante dicho paseo, se poseía el territorio con las manos, asiendo los vegetales y minerales simbólicos. En épocas más remotas, este uso y abuso podía resultar espectacular. En 1534, en una posesión dada en San Pedro del Romeral, el alcalde recibió la dicha posesión y en señal de ella cortó un árbol. Pero por lo común, las manifestaciones eran más modestas y las piedras y la hierba bastaban para simbolizar al municipio o, en su caso, a la propiedad, como sucedió en esta escena, en el término de San Pedro del Romeral. Miguel Revuelta Escudero, alcalde ordinario de dicha villa y su poder habiente, en el sitio de Brenagudina, en lo bajo donde se dividen y confinan los términos de dicha villa con el valle de Toranzo por aguas vertientes, junto a la cerca del Prado y casa de Juan Ruiz Negrete, vecino de San Pedro, tomó y aprehendió la dicha posesión y en señal de ella se paseó por la tierra de su término y distrito, arrancó hierba, mudó piedras e hizo otros actos de posesión. Este proceso se verifica en todas las escenas de posesión con la variante siguiente. Cuando se trataba de una reintegración o de una adquisición de un territorio perteneciente a un dueño anterior, el apoderado que efectuaba los actos echaba fuera simbólicamente a la posesión y al dueño anterior. Por ejemplo, en 1640 se restituye al monasterio de Oña una heredad usurpada, en el término vecino de Espinosa de los Monteros, y, según las actas, el padre Fray José de Herrera, monje profeso del convento, entró en dicha posesión y se paseó en dicho linar, quitó piedras y arrancó hierbas y las tiró fuera. Pero los textos insisten en lo que viene por lo común al final de los actos, a saber, la imposición de la mano en lo que resume la identidad del territorio, las piedras hincadas y muchas veces en aquello que las distingue, la señal de la cruz. Del privilegio de villazgo de las villas pasiegas, entre otros ejemplos, sacaremos este, según el cual, en el lugar de Bustalastras, término de San Pedro del Romeral, el alcalde de dicha villa se paseó por la tierra y subió sobre dichas dos peñas y puso las manos en las cruces. Tal vez las conmovedoras manifestaciones humanas que adornan las paredes de ciertas cuevas prehistóricas participen de la misma afirmación de la posesión e identidad. Pero tanto la impronta simbólica de la mano como los actos más administrativos reconocen un territorio o un espacio que no es solo formal. Las divisorias que cierran heredades y municipios también cierran un espacio y un ámbito de actividades vitales señaladamente ganaderas y de cultura, que resaltan un patrimonio histórico y sobre todo arquitectónico, que aunque salpica todo el paisaje, presenta gran variedad de formas, desde las más adustas y sencillas hasta las de exquisita delicadeza.
En estas piedras venerables, que dieron lugar a unas escenas solemnes y primitivas, se cifra la identidad de los pueblos y de los individuos. Los moradores de los Montes de Paz suelen decir que la niebla emborracha a la persona a quien sorprende, dando a entender así que la pérdida de la noción de espacio embota las facultades y desorienta el conocimiento. Y algo parecido dicen unas leyendas que corren por la cordillera Cantábrica, cuyo tema es aleccionador. El que desinca o muda un hito está sujeto a congoja y pierde la cordura, muere en el desasosiego, errando su alma en pena, dando voces, hasta que vuelva a colocarse la piedra hincada en su lugar. Entonces ya no se oyen las voces en la noche. Y es que quien altera el territorio y el alma de la comunidad, altera su propia alma. A la enajenación del espacio común corresponde el enajenamiento del individuo. El espacio pasiego en sumo grado ha sido modelado por los hombres. Estas praderas con sus cercas y cabañas, estos montes con su fronda, estos ríos con sus pedregales y vegas, y estas cumbres inaccesibles integran el mismo marco, la misma obra maestra colectiva. Y los autores están en el cuadro. Antiguamente, el juez amparaba la posesión quieta y pacífica. El paisaje que encierran los términos de los Montes de Paz es una entidad frágil y de alterarlo, se alteraría también la identidad de los hombres. Es urgente que el amparo institucional de este patrimonio siga vigente desde la hoja del monte hasta la piedra del río y desde la piedra del río hasta la hoja del monte.